Bien, jóvenes, nuevamente tengan todo muy buenas tardes. Yo creo que ya dimos suficiente tiempo como para iniciar la clase, ¿verdad? Hoy es 8 de septiembre del año 2022. Vamos a continuar pues con la clase de la asignatura Respaldos y Recuperación de Datos. Ojalá pues de que la lluvia nos deje pues poder realizar esta actividad pues que tenemos programada para este día. Vean que pues la clase pasada, pues iniciamos la unidad número 2, que se denomina pues estrategia de respaldo y recuperación de datos, ¿verdad? En la parte uno, pues estuvimos hablando así en términos generales, la parte teórica que corresponde pues al almacenamiento de datos, ¿verdad? Con SQL Server, ¿verdad? Por lo cual, pues, si se recuerdan, estuvimos hablando, pues, estuvimos describiendo, pues, sobre cómo es que se almacenan los datos en el SQL Server. Estuvimos describiendo también sobre eh, eh, las consideraciones, pues, que para el caso de los dispositivos de almacenamiento en disco. Estuvimos explicando también un poco sobre cómo funciona pues la matriz redundante específica del sistema de discos independiente, que comúnmente pues se llama como RAID, ¿verdad? Y pues básicamente este día pues vamos a determinar la ubicación adecuada de los archivos, ¿verdad? Bueno, fue parte de las cosas que también estuvimos hablando la clase pasada, ¿verdad? Determinar la ubicación pues adecuada de los archivos y además de eso pues la cantidad de archivos para las bases de datos de SQL Server. Y asegurarse pues obviamente con esto lo que debemos de asegurar pues es que haya una suficiente capacidad de archivos y que también pues esto nos permita un crecimiento continuo. Normalmente pues todo este tipo de cosas, aparte del trabajo que a ustedes les va a tocar que realizar, pues ya sea como administrador de bases de datos, ¿verdad? Por lo cual pues vean, a lo mejor siempre les he dicho, ¿verdad? Que siempre tenemos que revisar los estándares, siempre tenemos que revisar pues la normativa legal interna que tenemos en la unidad de informática, específicamente pues lo que corresponde a bases de datos, ¿verdad? Todos esos estándares que se tienen en materia de bases de datos, ¿verdad? Para que ustedes también tengan conocimiento sobre cómo es que se van a hacer este tipo, este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, este, por lo cual, pues tenemos que garantizar, ¿verdad? Cómo, a dónde es que vamos a estar almacenando, dónde es que vamos a estar almacenando, pues nuestros datos. eh, bueno, eh, La clase pasada pues les hablábamos sobre los medios de almacenamiento que últimamente pues las empresas están optando por incorporar como parte de las tecnologías de información y comunicación que buscan incorporar pues en su data center, ¿verdad? Por lo cual pues casi que la gran mayoría optan por tener una SAN, ¿verdad? Ya la SAN pues también es algo que depende mucho pues de los discos que se van a tener. Entonces, sabemos pues de que hay discos mecánicos, los que le llaman también magnéticos, ¿verdad? Sabemos pues de que hoy en día pues uno de los discos con los que normalmente se trabaja, ¿verdad? Son los discos pues con estado sólido, ¿verdad? Y pues vean de que de acuerdo a al rumbo que se aproxima en estos momentos, pues ya hay nuevas tecnologías, pues que de alguna manera, pues están superando a esos discos, pues que se encuentran, a esos discos que son de estado sólido. No sé, no sé si ustedes jóvenes me podrían contar, por favor, ¿verdad? ¿Recuerdan la experiencia que ustedes han tenido? No sé si han estado trabajando con
con otro tipo de tecnología que haya superado los estados, a los discos que son pues en estado sólido. Carlos, Luis, Kelvin. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kelvin, adelante. Este, ¿Cómo así? No logré comprender la pregunta. Hemos dicho de que pues la mayor parte normalmente pues lo que últimamente se ocupan en las empresas pues obviamente tener sus propios servidores, ¿verdad? Para efecto de pues poder almacenar, ¿verdad? La documentación, la información pues que va a haber dentro de ella. Lógicamente pues como ustedes son, ¿verdad? Son especialistas en bases de datos, pues nos vamos a referir, ¿verdad? A esas bases de datos que van a ver dentro de la empresa, ¿verdad? Van a ver dentro del data center que se encuentra en la empresa y en la cual pues ustedes van a tener un acercamiento en relación pues al trabajo que se va a estar realizando ahí. Pues decíamos de que la mayor parte de empresas pues están optando, ¿verdad? Una buena parte de las empresas, ¿verdad? Están optando por tener una SAN, ¿verdad? Eh, como pues como un artefacto que les permita pues poder, ¿verdad? Tener pues almacenada la información. Y pues hemos dicho de que la SAM pues depende mucho sobre qué discos pues son los que van a tener, ¿verdad? Cuáles son los discos que se les van a estar incorporando dentro de ella. Entonces, estuvimos mencionando la clase pasada de que tenemos varios tipos de discos, ¿verdad? Tenemos los famosos discos, ¿verdad? Aquellos discos con los que siempre hemos estado trabajando, los discos mecánicos, los que les llaman también magnéticos, ¿verdad? Pero esos, si ustedes se fijan, pues hasta cierto punto ya han sido superados ese tipo de discos. ¿Por cuáles han sido superados? A ver, ¿qué tipo de discos han sido Sólido. superados? Han sido superados por los discos, por los famosos, hoy son famosos estos discos, ¿verdad? Por los famosos discos que están Sólidos. en estado sólido, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón han optado las empresas o cuál es la característica principal de estos discos en estado sólido en comparación a los discos mecánicos que teníamos anteriormente? ¿Cuál es la principal característica o cuál es la principal diferencia que podríamos mencionar entre ellos? ¿Cuál es el principal La beneficio que ven? velocidad. La velocidad, ¿verdad? Una de las Ya cosas que más rápido y el mecánico trabaja conforme a un disco, valga la redundancia. excelente. Bueno, eso, bueno, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya sabemos entonces cuáles son las diferencias entre ellos. ¿Ya? Obviamente, pues que los discos mecánicos, ¿verdad? En relación, y ustedes ya lo dijeron, ¿verdad? En relación a los discos en estado sólido, pues normalmente se dice de que son 10 veces más rápidos, ¿verdad? Que los estados, que los discos, pues, que los discos mecánicos, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, cosa que seguramente pues ya ustedes habrán ganado este tipo de experiencia, ¿verdad? En el sentido de que han interactuado, han estado interactuando con discos en estado sólido, ¿verdad? Por lo cual pues a lo mejor si en algún momento pues la computadora que ustedes estaban utilizando, ¿verdad? Era una computadora que, bueno, era una computadora un poco lenta, ¿verdad? Ustedes a lo mejor decidieron eliminar el disco mecánico e incorporar pues un disco en estado sólido y seguramente pues pudieron notar la diferencia que hay pues en cuanto a velocidad, ¿verdad? Lo vieron quizás el equipo lo vieron un poco más rápido, ¿verdad? Y básicamente pues eso es el objeto, ¿verdad? El objetivo pues es hacer, ir creando nuevos artefactos, ¿verdad? Que esos artefactos nuevos que van saliendo pues vayan superando, ¿verdad? En este caso, pues, como de discos de almacenamiento estamos hablando, una de las cosas que se espera, pues, es de que la velocidad de almacenamiento, pues, sea un poco, bueno, sea mucho mejor, ¿verdad? A la tecnología, pues, que se tenía anteriormente.
Entonces, vean, ahora pues, recuerdo que les hacía este comentario yo la clase pasada, ¿verdad? Y decíamos, les decía pues de que ya los discos en estado sólido, pues de aquí a un par, se estima de que aquí a unos 10, 8 años, pues ya, ya los vamos a ver un poco de menos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hoy están saliendo otro tipo de tecnología. ¿Cuáles son esas tecnologías que les mencionaba la clase pasada? ¿Se recuerdan de ello? ¿Verdad que no se recuerdan? No, ingeniero. Vaya, entonces, hace poco, pues hace un par de años, pues acaba de salir pues una M.2, ¿verdad? Y también pues acaba de salir pues otra nueva tecnología que se llama U.2, ¿verdad? Estos discos pues prácticamente en cuestiones de velocidad pues son mucho más rápidos que los discos en estado sólido. Por lo cual, pues lógicamente vamos a ver de que esto nos van a ayudar pues bastante en el tema de la escritura, como en el tema también de la lectura. Entonces, pues, al conocer esto, pues, sobre cómo están los discos, pues vean de que son cosas pues que seguramente pues dentro de poco ya vamos a tener pues otro tipo de tecnología y con lo cual pues vamos a ver de que eh, la velocidad con la velocidad de escritura. Y veamos ahora, no sé ahora si se escucha bien o será que vos tenés problemas, Luis. Kelvin y Carlos me dicen si me oigo bien o será que también me escucho un poco bajo la voz. Yo lo escucho Yo un no tengo poco bien. problemas. Solo señal tengo, pero ahorita ya vengo llegando a la casa. Ah, bueno, pues entonces yo creo que, Carlos, yo creo que a ese problema de señal de tu parte. Bueno, entonces pues les comentaba de que, este, bueno, estos son los tipos de discos de almacenamiento que tenemos. Vean que hoy en día, pues con los adelantos tecnológicos que tenemos, lo que les he dicho siempre, todo el mundo quiere incorporar las tecnologías de información y comunicación a sus procesos, todo el mundo quiere automatizar los procesos que se tienen y por lo cual, pues, si ahora todo se quiere, todos los procesos que se tienen dentro de una empresa se quieren automatizar, pues vean que para ustedes, pues como informáticos, como responsables del área de desarrollo, pues eso de alguna forma pues les está llevando problemas en el sentido de que pues tienen que ver, tienen que hacer ver, ¿verdad? Tienen que buscar ese mecanismo, esa forma pues de cómo podemos demostrarles, ¿verdad? A los tomadores de decisión, a la máxima autoridad sobre la importancia del almacenamiento pues que estamos teniendo, que deberíamos de tener en el data center, eh, en el data center de la empresa. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos que demostrar pues cuál es el crecimiento, cuál es el crecimiento que tenemos, cuál es el crecimiento de las bases de datos que actualmente se tienen, ¿verdad? Es un dato que ustedes lo tienen que saber, ¿verdad? Al detalle si es posible, ¿verdad? Son cosas, pues, es un conocimiento que ustedes, pues, deben de manejarlo casi que de inmediato. Es decir, tenemos que saber pues cuál es el crecimiento que se tiene, si es posible a diario, ¿verdad? Si es posible por horas, ¿verdad? ¿Cuál es el crecimiento que actualmente tiene la base de datos? Pues si sabemos pues cuál es el crecimiento que tiene por hora, vamos a saber cuál es el crecimiento que lo tiene por diario, por semana, por quincena, ¿verdad? De forma mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, como sea. Entonces, ¿por qué razón? Porque los medios de almacenamiento que vamos a tener, pues, eh, bueno, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para efecto de, pues, garantizar que los volúmenes de información, ¿verdad?
que vamos a tener, pues garantizar que tenemos el espacio suficiente pues para justamente pues almacenar pues la información, los datos pues que se están capturando a través de los diferentes sistemas informáticos que se encuentran pues actualmente en operación dentro de una empresa. ¿Verdad? El hecho de mencionar de que hay sistemas informáticos en operación, pues eso justamente es lo que significa que, ¿verdad? Aquella función de producción. Esta parte seguramente pues ya ustedes habrán oído, ¿verdad? Ese sistema pues actualmente se encuentra en producción, ¿verdad? O los sistemas actualmente pues son 5 sistemas los que actualmente pues se encuentran en producción. ¿Qué significa eso de que un sistema informático se encuentra en producción? Bueno, eso significa que un sistema informático pues se encuentra justamente en operación, es decir, interactuando, ¿verdad? Interactuando pues directamente con los usuarios finales y esto pues de alguna forma pues están actualizando esas bases de datos que se tienen, ¿verdad? Los contenedores de datos que vamos a tener ahí dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, pues sobre esto fue lo que estuvimos hablando, jóvenes, la clase pasada y pues si se fijan, pues en esta ocasión acá pues vamos a seguir hablando pues sobre la unidad número 2, como acá lo tenemos, ¿verdad? Se denomina pues estrategias de respaldo y recuperación de datos, ¿verdad? En esta ocasión, pues, vamos a estar hablando puntualmente sobre la parte segunda, ¿verdad? Es decir, vamos a estar hablando sobre la base de datos, ¿verdad? Que es el tema, pues, que vamos a estar hablando en esta ocasión, ¿verdad? Vean que, pues, una buena práctica después de instalar el SQL Server, pues, se puede cambiar, ¿verdad? La ubicación de la base de datos del sistema, ¿verdad? A los discos y directorios pues que a lo mejor deseamos tenerlo. ¿Verdad? Entonces, vean que este tipo de cosas pues a lo mejor lo tenemos dentro de nuestra normativa, ¿verdad? A lo mejor pues ahí vamos a tener pues donde luego pues de tener, de instalar pues un servidor pues SQL, el SQL Server pues justamente a donde que vamos a tener almacenado la información, ¿verdad? Acá pues como les he dicho siempre hay que revisar obligadamente pues la normativa legal interna que tenemos, ¿verdad? Y puntualmente lo que se refiere a este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que tengamos bien claro, jóvenes, sobre a dónde es que se van a encontrar las bases de datos que ustedes de alguna forma pues van a tener que estar administrando, ¿verdad? Por lo cual pues sabemos a lo mejor pues las bases de datos no las vamos a lo mejor pues no las vamos a dejar pues en la ubicación que por defecto pues da al momento de la instalación el SQL Server, ¿verdad? A lo mejor pues por cuestiones de seguridad más si dentro de esa empresa, organización o institución, pues se ha implementado lo que corresponde pues, a la seguridad de información. A lo mejor pues esta área, ¿verdad? Que es un área paralela pues a la unidad informática, vean de que seguridad de información pues no es igual a la seguridad informática. Debemos de saber de que la seguridad informática es parte de la seguridad de la información, por lo cual pues la seguridad de la información pues eh, es algo que no nos va a corresponder a nosotros, ¿verdad? La seguridad de la información, pues, va a corresponder seguramente, pues, a una área que tenga ese nombre, ¿verdad? Y la cual, pues, va a velar por la seguridad de la información, pues, a nivel organizacional. Vean, pues, de que desde el momento que el gerente financiero institucional, pues, le habla al gerente de recursos humanos para ver ciertas situaciones que se tienen internamente dentro de la empresa, pues, justamente en ese momento en que están hablando por teléfono, ahí hay un trance de información. Por lo cual, pues, vean de que cómo es que se va a garantizar esa seguridad de la información. Por esa razón es que les menciono de que no es algo que
seguramente pues nos va a corresponder a nosotros pues administrar, ¿verdad? La seguridad de la información. Eso sí, ¿verdad? La seguridad informática sí va a ser parte nuestra, pero a lo mejor, pues, dentro los que son dueños del proceso de la seguridad de información, pues a lo mejor nos van a dar unos lineamientos sobre qué es lo que tenemos que hacer en relación, pues, para garantizar la seguridad informática. Y por lo cual, pues, una de las cosas que también vamos a tener que tener bien en cuenta es de que a dónde pues es que se encuentran los respaldos, a dónde es que vamos a estar haciendo normalmente pues la recuperación de datos, ¿verdad? Ya que, como repito, pues por cuestiones de seguridad, de la seguridad de la información, pues obviamente a lo mejor la empresa pues va a tener ciertos procedimientos pues que garanticen, ¿verdad? En este caso, pues los datos que se tienen almacenados dentro de, bueno, en los contenedores de datos, en las bases de datos que vamos a tener ahí, ¿verdad? En esos servidores. Entonces, seguramente, pues, vamos a tener ahí las direcciones en las cuales, pues, vamos a tener que estar almacenando esas bases de datos. Entonces, ahí vamos a ver pues que es muy interesante el hecho de saber pues cambiar la ubicación, por ejemplo, ¿verdad? Cambiar la ubicación de una base de datos del sistema, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases de datos del sistema que ustedes saben, jóvenes? ¿Cuáles son esas bases de datos? Por favor, me las mencionan. ¿Cómo fue la consulta, ingeniero? ¿Cuáles son las bases de datos del sistema? No sé si tenemos conocimiento de esto. ¿Cuáles son las bases de datos del sistema? Al momento de instalar el SQL Server, pues ustedes saben de que normalmente pues las bases de datos del sistema pues se ubican en cierta, ¿verdad? En cierta dirección. Esa dirección pues las da por defecto el SQL Server. Entonces, ¿cuáles son esas bases de datos que ya vienen por defecto? ¿Verdad? Y pues, ¿a dónde se encuentran? ¿Cuál es la ubicación, ¿verdad?, de estas bases de datos del sistema? Bueno, a lo mejor, pues si nunca las han oído, pues la TenDB, por ejemplo, es una de ellas, ¿verdad? Esto pues es una explicación así un tanto a grosso modo, ¿verdad? Sobre lo que vamos a estar haciendo este día. Básicamente, pues lo que les voy a explicar es sobre cómo mover las bases de datos del sistema, ¿verdad? Lo vamos a hacer de forma práctica para que ustedes pues vean cómo hacer este tipo de cambios, ¿verdad? Para efecto de pues poder subsanar, ¿verdad?, aquel tipo de situaciones en las cuales pues nos corresponde, ¿verdad? Si en un dado caso pues nos dan y tenemos esas funciones pues como administrador de base de datos y en algún momento nos dicen hay que cambiar pues la ubicación de esa base de datos, la base de datos del sistema, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Pues eso es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Esta tarde. Bien, vean jóvenes, en resumen pues básicamente la pregunta que hacía anteriormente, ¿verdad? Sobre cuáles son las bases de datos del sistema, pues bueno, acá tenemos la respuesta, ¿verdad? Al finalizar pues esta clase, quiero que terminemos pues haciendo una práctica en la cual pues vamos a estar moviendo, voy a hacer una demostración pues sobre cómo mover una de las, una base de datos pues del sistema, ¿verdad? Una operación, vean que una operación de mantenimiento básica que posiblemente se le solicite, se le solicita a ustedes, ¿verdad? Después de instalar el SQL Server, pues puede ser de que tengan que mover, ¿verdad?, la base de datos del sistema. ¿Cuáles son esas bases de datos? Pues la base de datos, una es la master, la MSDB, ¿verdad?, la model, y también pues tenemos la TenDB, ¿verdad? Por aquello que nos empuje pues a poder personalizar pues la ubicación de cada uno de estos archivos de la base de datos del sistema, pues obviamente
es algo que vamos a tener que, tenemos que tener el conocimiento sobre cómo hacer este tipo de cosas. Vean de que a veces pues, hay factores que les va a permitir pues, tener que hacer pues, este tipo de cosas, ¿verdad? Y esos factores pues, podría ser la misma normativa legal interna que nosotros vamos a tener como unidad informática. ¿Verdad? Entonces, y puntualmente, pues por eso es que les digo, tenemos que conocer al detalle sobre la normativa legal interna, lo que corresponde a las bases de datos, por supuesto. Claro que lo que corresponde pues a soporte técnico como una función diferente a la función que nosotros representamos, pues eso no nos interesa mucho, ¿verdad? Nos tenemos que empapar más que todo en lo que corresponde, aquella normativa legal que corresponde pues a las bases de datos. Entonces, siempre menciono este tipo de cosas, jóvenes, porque es algo que ustedes no tienen, ¿verdad? Es algo que pues ustedes tienen que estar chequeando constantemente. Entonces, vean, mover este tipo de bases de datos, pues hacer esas configuraciones, pues es algo muy importante, ¿verdad? Debido a que pueda, pues, a que nos esté pidiendo, pues, mantener por Ingeniero, separado. perdón. ¿Sí? No sé si está proyectando, porque sí, no veo nada. Ah, permítame. Gracias porque mm, pensé que lo estaba proyectando. Y ahora, no sé qué pasó. Sí, ahora sí. Pero la pregunta que les hacía, ¿verdad? Sobre cuáles son las bases de datos del sistema, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases de datos al momento de instalar el SQL Server? Pues se recuerda que le hice la pregunta, ¿verdad? Sobre cuáles son esas bases de datos del sistema. Pues bien, son estas que tenemos acá, ¿verdad? La master, la model, la MSDB o la TemDB. Por favor, jóvenes, ahí si ocurre otra, a veces pues yo pienso de que estoy proyectando, ¿verdad? Y a lo mejor pues no, por X razones, pues me deja de proyectar, pues ahí les pido de que estén pendientes de eso, ¿verdad? Como hay que estar pendiente también de que la clase pues se esté grabando, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Entonces les decía, hacer estas configuraciones pues es algo que bastante importante, ¿verdad? Debido a que pues pueda que se nos esté pidiendo pues hacer un mantenimiento, ¿verdad? Mantener por separado pues los archivos de datos, ¿verdad? De los archivos de log, por ejemplo, pues, posiblemente, pues, bueno, me esté refiriendo, pues, por ejemplo, ¿verdad? A la TemDB, ¿verdad? Eh, entonces, puede ser de que nos estén pidiendo que tengamos por separado cada uno de esos archivos y pueda también que necesitemos, ¿verdad? Separar, pues, justamente estas bases de datos que tenemos acá. Es decir, pues cambiar, cuando hablamos que vamos a hacer ciertas modificaciones, pues más que todo nos estamos refiriendo pues a hacer esos cambios de ubicación, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio de ubicación pues de la TemDB pues a un disco o a discos diferentes, ya sea por tratarse pues de un disco, ya sea que querramos hacer o se quiera o se haya solicitado hacer nos haya venido ese requerimiento pues por el hecho de que se ha comprado nueva tecnología, ¿verdad? Se han comprado pues nuevos discos con una velocidad pues bastante significativa y por tratarse pues de que ahora pues tenemos discos muy rápidos, pues se nos está pidiendo pues que hagamos ese tipo de cambio. Entonces nos permite pues con ello, nos permite poder mejorar, ¿verdad? El rendimiento de la TemDB y en consecuencia pues de toda la instancia del SQL Server o quizás pues también nos veamos, ¿verdad? En esta situación pues por el hecho de que vamos a tratar de evitar pues problemas de crecimiento de la TemDB, entre otros problemas que se podrían estar mencionando, ¿verdad? Entonces vean jóvenes que pues que un detalle que debemos de tener pues muy en cuenta antes de mover pues la base de datos del sistema pues es que tenemos que comprobar
el usuario pues que estamos utilizando pues para iniciar el SQL Server pues tiene que tener permisos, ¿verdad? Sobre la nueva ubicación, ¿verdad? Ya que si por ejemplo movemos en este caso pues la TempDB, ¿verdad? Hacia una ubicación pues en la cual no se dispone de permiso para un usuario y al momento pues de reiniciar la instancia del SQL Server pues a lo mejor esta pues a lo mejor no podrá iniciar, ¿verdad? Excepto pues que podamos o que se nos conceda permiso, ¿verdad? En el sistema de archivos pues o podamos cambiar de nuevo la ubicación de la TempDB, ¿verdad? Lo cual pues podríamos hacer iniciando pues la instancia del SQL Server en otro modo de usuario, ¿verdad? A una ubicación pues que podría ser que tengamos los permisos suficientes para que podamos pues digamos pues seguir viéndose o seguir trabajando en ella. Entonces vean, al ver pues estos cuatro bases de datos que tenemos acá, ¿verdad? Es importante pues explicar sobre las cosas que podemos hacer pues, con la base, con cada una de estas bases de datos del sistema, o por el contrario también, ¿verdad? Sobre lo que no estamos pues autorizados para trabajar con cada una de ellas. Esto que tenemos acá pues aquí pues esto pues son las bases de datos del sistema y vamos a hablar pues justamente sobre la funcionalidad de cada uno de ellos, ¿verdad? Vean de que cada instalación del SQL Server pues tiene con algunas bases de datos instaladas por defecto, ¿verdad? Que son normalmente pues son estas las que tenemos por defecto. Y estas pues básicamente pues se pueden encontrar en el SQL Server en Management Studio, en la parte del explorador de objetos, ¿verdad? Hay una parte del listado que está bajo la carpeta de bases de datos del sistema, pues justamente ahí es donde las vamos a estar normalmente encontrando, ¿verdad? Estas cuatro bases de datos que tenemos acá, pues son las que normalmente vamos a estar viendo. Cada una de ellas, pues obviamente que cumple, ¿verdad? Cumple pues con una función en el motor pues de la base de datos, ¿verdad? Y que voy a estar explicando. Grande que pues a lo mejor también, ¿verdad? En los libros, pues a lo mejor ustedes van a encontrar también de que hay otra base de datos pues que es incluso pues un poco más especial por el hecho pues de que ni siquiera se puede encontrar acá, ¿verdad? Dentro del explorador de objetos, ¿verdad? En el listado del explorador de objetos que se nos presenta, no la vamos a encontrar ahí. Y también no se puede acceder, ¿verdad? De la misma manera pues que de las demás, ¿verdad? Que estas que tenemos acá. En este caso, pues nos estamos refiriendo a la base de datos de recursos, ¿verdad? Normalmente, pues así es como se llama. Y seguramente, pues ya nos habremos preguntado, ¿verdad? Para qué, no sé si ustedes, pues al momento de entrar al SQL Server, no sé si ustedes ya habrán visto estas o no sé si anteriormente les habrán hablado, pues sobre estas bases de datos del sistema. Ustedes me dicen, por favor, jóvenes. De parte mía no, ingeniero. ¿Los demás qué dicen? Bueno, yo creo que ninguno, ¿verdad? Elvin, ¿Cómo fue la pregunta, ingeniero? no sé si ya sobre estas bases de datos que tenemos acá, no sé si ya habías oído hablar de ella o ya, no sé si ya la habías ubicado dentro del SQL Server. Pues fíjese que solo había visto lo de la master, ¿verdad? Que es la hora de instalar el motor, pero las otras sí no tenía el conocimiento de que para qué sirven, pues yo sí las había visto ahí en el motor, ¿verdad?
pero en la master, pues, porque sé que ahí se almacenan lo que son las nuevas que se van creando, ¿verdad? Sí, entonces pues seguramente pues ya los habremos visto ahí en momentos pues que estamos interactuando con el SQL Server, pues a lo mejor ya las habremos visto ahí, ¿verdad? En el explorador de objetos, ahí en la lista que aparece en el explorador de objetos, ¿verdad? Entonces pues ahí hay una carpeta que se llama base de datos del sistema y al ampliar al abrir la base, esa carpeta que se llama base de datos del sistema, pues obviamente ahí vamos a encontrar estas bases de datos que tenemos acá. Por eso les digo que a lo mejor pues ya en algún momento nos habremos preguntado que para qué sirven pues las bases de datos del sistema, ¿verdad? Como ya he dicho, pues cada base de datos del sistema pues tiene un propósito diferente. En el caso de la master, pues como acá tenemos ¿verdad? Almacena pues toda la configuración a nivel del sistema, ¿verdad? Parte del comentario pues que acaba de ser Kelvin, ¿verdad? Tiene pues relación a lo que corresponde pues la base de datos del sistema master, ¿verdad? Básicamente lo que hace esta base de datos pues es registrar la información del sistema, ¿verdad? Para una instancia pues del SQL Server, ¿verdad? En la cual pues se incluyen las cuentas de inicio de sesión, ¿verdad? Puntos finales, los servidores vinculados, configuraciones de configuración del sistema. Bueno, y vean, pues, un sinfín de cosas, ¿verdad? Que a lo mejor, pues, eh, como puede ser, digamos, los inicios de sesión también, ¿verdad? Las bases de datos, ¿verdad? Los errores del sistema, entre tantas cosas, ¿verdad? Y entonces hay que tener en cuenta pues, de que no toda la configuración de la instancia pues, se va, también pues tenemos que saber de que eh, no toda configuración pues, de la instancia se va a estar almacenando pues, en esta base de datos que se llama master. Por ejemplo, pues podríamos mencionar, ¿verdad? El modo de autenticación, ¿verdad? Es algo pues que se va a estar almacenando pues justamente en el registro, ¿verdad? Además de eso, pues se dice de que también esta master pues también contiene ahí los procedimientos almacenados extendidos, ¿verdad? Y muchos otros procedimientos pues almacenados del sistema, ¿verdad? Los cuales pues solo se disponen pues en esta, en esta base de datos que acá tenemos, ¿verdad? Y pues también tenemos acá, como pueden ver, pues también tenemos el caso de la MSDB, ¿verdad? Contiene datos de configuración del agente SQL Server, ¿verdad? Utilizado pues esta básicamente pues es utilizado por el agente SQL Server, ¿verdad? Para pues prácticamente va a servir pues para programar las alertas pues y aquellos trabajos, ¿verdad? Para eso pues es que nos va a servir pues esta base de datos. eh, y justamente pues lo que sí tenemos que tener, ¿verdad? Presente sobre esta base de datos pues es que principalmente tiene la función de dar soporte pues a la gente del SQL Server. De tal modo, pues que ahí vamos a ver de que se almacena la definición y pues la definición y la definición y planificación de los jobs, ¿verdad? De los planes de mantenimiento, pues entre otras cosas, incluyendo hasta el historial de ejecución. ¿Verdad? Así como se almacena pues también la definición de otros objetos como operadores, ¿verdad? Alertas, entre otras cosas. Esto pues básicamente pues implica que la gente de SQL Server, pues que como sabemos es un servicio de Windows, ¿verdad? Se va a conectar pues a esta base de datos y por ello pues será necesario también para el agente de SQL Server pues, que deseamos hacer una restauración pues de la misma. En este caso pues necesitamos cierta exclusividad. Entonces, bueno, básicamente, pues para eso es que sirve la MCDB. Luego, pues también tenemos la model. ¿Para qué sirve? Pues la model, como lo tenemos acá, pues proporciona
prácticamente pues la plantilla para nuevas bases de datos, ¿verdad? Básicamente, pues, bueno, acá dice, ¿verdad? Se utiliza pues como una plantilla, ¿verdad? Para todas las bases de datos que han sido creadas pues en las instancias del SQL Server. Las modificaciones pues que se vayan realizando en la base de datos modelos, pues como el tamaño de la base de datos, la intercalación, el modelo de recuperación y otras pues, opciones de base de datos que básicamente pues se aplican a las bases de datos pues, que han sido creadas posteriormente, ¿verdad? Y luego pues también tenemos, ¿verdad? La TMDB, dice acá, ¿verdad? Que contiene pues datos temporales, un espacio pues de trabajo que nos permite poder almacenar pues, los objetos temporales o el conjunto pues de resultados intermedios. Y pues también les mencionaba, ¿verdad? Les mencionaba ahí sobre el caso de la base de datos recursos. ¿Verdad? Es una base de datos pues prácticamente pues de solo lectura, ¿verdad? Que contiene pues los objetos del sistema que se incluyen con el SQL Server, ¿verdad? Los objetos pues del sistema se mantienen físicamente en la base de datos de recursos, pero aparecen lógicamente pues en el esquema SIS de cada base de datos. Entonces, pues normalmente vean las 4 bases de datos pues que vamos a estar involucrados principalmente con ellos, pues son estas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues lo que podemos decir de estas, pues que las bases de datos del sistema, pues son vitales, ¿verdad? De acuerdo pues, a lo que hemos estado hablando para garantizar, ¿verdad? El correcto funcionamiento pues, de cada instancia del SQL Server y pues cada una de ellas pues también, obviamente, como ya mencionamos, pues cumple una función. La recomendación pues es que, ¿verdad? Podamos llevar un mantenimiento siempre, ¿verdad? Como cualquier pues otra base de datos de usuario, ¿verdad? En términos pues de la realización pues de copias de seguridad, ¿verdad? Comprobaciones de consistencia, entre otras cosas, ¿verdad? Y no pues recomendaría crear tablas pues de usuarios o procedimientos, es decir, funciones pues en, en cada una de estas pues que acá tenemos. Sé que muchos scripts pues, que hay en internet pues podemos encontrarnos, ¿verdad? Eh, que se hacen ese tipo de cosas. Entonces, debemos de tener pues, una base de datos dedicada pues para poder realizar pues el mantenimiento del servidor y también de las bases de datos. Bueno, pues esto pues es en relación a esto. Veamos ahora cómo es que vamos. Esto es un procedimiento. Miren, jóvenes, esto que les estoy mostrando en este momento, pues básicamente es un procedimiento sobre cómo es que ustedes pues, van a estar moviendo las bases de datos del sistema, ¿verdad? Esto, jóvenes, lo tenemos que tener bien presente, ¿verdad? Esto pues es lo que normalmente vamos a estar haciendo, ¿verdad? Vean que acá pues podemos notar la diferencia, ¿verdad? Acá estamos hablando vean, de la MSDB, de la Model y de la TenDB, ¿verdad? Acá MSDB, Model y de la TenDB, ¿verdad? Vean que prácticamente para mover pues estas tres que tenemos acá, estas 3 bases de datos que tenemos acá, pues vamos a realizar pues un mismo procedimiento, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Por lo cual el procedimiento que vamos a estar ejecutando pues es esto que tenemos acá. Eso lo tenemos que tener siempre presente, jóvenes. Esto era el procedimiento que tenemos que ejecutar, ¿verdad? Y ahora, pues, para el caso de mover, si en un dado caso, pues, surge la necesidad de mover la base de datos, la master, pues, obviamente no van a ser los mismos pasos que el movimiento, pues, que hemos hecho para las 3 anteriores, ¿verdad?
Vean de que para el caso de mover pues la master vamos a tener que ejecutar este procedimiento que acá tenemos. ¿Ya? Entonces, vean de que me dicen por favor para qué sirve el alter database. Esto que tenemos acá, ¿para qué nos sirve, jóvenes? Para alterar Modificar. las bases de datos. Si un dado caso, vean, ¿qué es lo que estamos diciendo acá, jóvenes? Lo que estamos diciendo es que vamos a mover. ¿Qué es lo que vamos a mover? Lo que andamos buscando es cómo mover las bases de datos del sistema. ¿Y qué es lo que nos están diciendo acá en este procedimiento? ¿Qué es lo que logra? ¿Cómo logran entenderlo ustedes? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Alguien que me lo explique? Quiero ver si está, si está simple el procedimiento que les he indicado acá, en este caso. ¿Qué es lo que Pues, tenemos que hacer? Ajá, pues adelante, en dale, el dale. caso que lo que yo entiendo, ¿verdad? Es que es para mover lo que son los archivos que contiene la base de datos, pero no, lo que sí no estoy seguro, ¿verdad? Si es los archivos MDF y los LDF o si son digamos, las tablas que contiene la base de datos. ¿Verdad? Estamos diciendo de eh, los archivos que ahí acaba de mencionar el compañero, ¿verdad? A esos archivos son a los que nos estamos refiriendo, pues que tenemos que cambiar las ubicaciones, ¿verdad? Entonces, vean qué es lo que nos están diciendo acá. Lo que nos están diciendo, pues, es que tenemos que utilizar un comando, ¿verdad? Vamos a utilizar, pues, los comandos, ¿verdad? Que nos permiten, ¿verdad? Un comando que nos permita poder cambiar las propiedades de una base de datos. ¿Verdad? Por ejemplo, pues, ahí nos van a indicar, ¿verdad? Cuál es el movimiento que queremos hacer, ¿verdad? Es decir, trasladar en la dirección que se encuentra pues una base de datos actualmente hacia pues otra dirección. ¿Cuál es la lógica de cambiar de una ubicación hacia otra? Por favor, me lo dicen. ¿Cuál es la lógica? Pues en mi lógica dice que si cambiamos un archivo de ubicación es para evitar pérdidas de datos, ¿verdad? En caso de que pase algún inconveniente con algún, al tener en un solo mismo lugar lo que son estos archivos. No Sí, sé, digo liberar espacio. excelente. ¿Qué más? Vean lo que les estuve mencionando anteriormente, ¿verdad? Esto pues son cosas que normalmente las vamos a encontrar pues eh, en los procedimientos, puede hacer de que estén establecidos en los procedimientos, puede hacer de que esté establecido pues, también en las políticas en materia de informática, puede hacer de que esté establecido pues eh, en otro tipo de estándar, puede hacer de que para el efecto de garantizar un poco la seguridad de la información, puede ser de que también no se deje plantear las políticas en materia de informática, ya que este tipo de documentación pues puede ser que sea un tanto público y por lo cual pues tampoco vamos a, a evidenciar, ¿verdad? Parte de la seguridad de la información que tenemos que también estar en cierto modo garantizando. ¿Verdad? Vean de que pues puede ser por lineamientos también que tengan que ver con la seguridad de la información, ¿verdad? Puede ser de que por lo otro que les estuve mencionando, ¿verdad? Puede ser de que sea por garantizar, pues, bueno, se ha comprado una nueva tecnología, ¿verdad? Se ha comprado, pues, una nueva tecnología de almacenamiento con la cual, pues, estamos garantizando, pues, una mayor velocidad, ¿verdad? Por la cual, pues, obviamente, una de las cosas que vamos a tener que hacer, pues, es el cambio de ubicación, pues, de dónde se encuentran, pues,
estas bases de datos. Y además, pues, de lo que ustedes también estuvieron comentando, ¿verdad? Esto, pues, es una ensalada de cosas, ¿verdad? Es una ensalada de situaciones, pues, por las cuales se podría, ¿verdad? Tener la necesidad, pues, del por qué vamos a cambiar la ubicación de esta base de datos. A conectar mi computador, que ya está quedando sin carga. Bueno, entonces, vean, jóvenes, que el procedimiento, pues, es este, ¿verdad? Vamos a hacer uso, como decía anteriormente, pues, del comando que nos permite, pues, poder hacer ciertos cambios de propiedades de una base de datos, ¿verdad? Lo vamos a ejecutar, ¿verdad? Para cada archivo, pues, vamos a tener que ejecutar, pues, esto que nos está indicando acá. Además de eso, vamos a tener que detener el servicio del SQL Server, ¿verdad? Lo siguiente, pues vamos a tener que mover los archivos y posteriormente, pues vamos a tener que reiniciar el servicio del SQL Server. Y con ello, pues vamos a estar garantizando, ¿verdad? Con ello vamos a estar garantizando, pues que hemos movido, ¿verdad? Si al momento de reiniciar, ¿verdad?, los servicios de SQL Server, después de haber hecho los pasos anteriores, vemos de que no nos da ningún tipo de problemas, entonces obviamente pues que con eso vamos a garantizar, ¿verdad? Vamos a decir pues de que todo pues ha sido un éxito, ¿verdad? Con el movimiento pues que hemos hecho de estos archivos que son parte de la base de datos del sistema, ¿verdad? Digamos, esto, vean que es bastante fácil mover estos archivos, vean, esto pues son apenas 4 pasos los que vamos a hacer, ¿verdad? Y luego pues para mover pues para poder mover pues la base de datos master, pues aquí tenemos los pasos que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a cambiar los parámetros de inicio, el "-d" y el "-l", para el servicio del SQL Server, ¿verdad? Esto pues es lo que vamos a tener que hacer. Posteriormente vamos a tener que detener el servicio del SQL Server y luego pues vamos a tener que mover manualmente, ¿verdad? Los archivos pues mientras la instancia pues está detenida. Vean de que esta es la diferencia que vamos a tener pues entre mover la base de datos, los archivos que corresponden a la base de datos master y los archivos que corresponden pues a estas bases de datos que tenemos acá, ¿verdad? Esta es la diferencia que en este caso pues la vamos a tener que mover de forma manual, ¿verdad? Vean cómo dice acá, mueva manualmente los archivos mientras la instancia está detenida. Ya después que hemos logrado detenerlo, pues vamos a tener que reiniciar el servicio del SQL Server, pues ya vamos a tener funcionando todo esto. Vean, jóvenes, que una de las cosas que siempre les voy a recomendar es de que, pues, cuando hagamos este tipo de movimiento, por favor, no cortemos ni peguemos, ¿verdad? No hagamos eso. ¿Por qué razón? Bueno, vean, más si sabemos de que es una base de datos que actualmente pues se tiene en producción, ¿verdad? Si hay una cantidad de sistemas informáticos pues, que están en operación, pues obviamente la función de producción, pues digamos, vamos a tener varias cosas eh, que podríamos pues que no podríamos, si un dado caso, pues sucede alguna situación, pues vamos a dejar, pues, no vamos a garantizar, ¿verdad?
eh, digamos, que los recursos estén funcionando. Es decir, nos estamos refiriendo a la alta disponibilidad. Vean de que si una de las cosas pues, que tiene que garantizar la máxima autoridad de la Unión Informática, en este caso, pues, gerente de informática, ustedes, pues, en su defecto, ¿verdad? Como, digamos, como responsables del área de desarrollo, pues, es justamente eso, ¿verdad? La alta disponibilidad. Entonces, eh, vamos a tener que, pues, vean, aquí pues ya vimos cuál es la diferencia en que hay entre cada uno de ellos, ¿verdad? No sé si se entiende, se logra entender esto, porque después vamos a ir directamente a la parte práctica y allá pues quiero que ustedes me vayan dictando qué es lo que se tiene que ir haciendo. ¿Queda claro, jóvenes? Esto, al menos a nivel de procedimiento, lo tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Y la diferencia que hay entre mover la máster, y mover pues las otras tres bases de datos que tenemos acá. Se nota que se logra ver la diferencia que hay en procedimientos, por ejemplo, que debemos de ejecutar. ¿Se logra entender, jóvenes? ¿Se logra diferenciar? No se preocupen, que esto pues ya en la práctica lo vamos ahí pues vamos a ver cómo se hace y ahí se va a tener, se va a lograr pues una comprensión mejor pues a cómo se ha comprendido hasta este momento. Lo que me interesa es que de momento pues tengamos claro cuáles son los pasos que vamos a realizar, ¿verdad? Y posteriormente pues yo los llevo allá para que lo hagan para que se haga, ¿verdad? Ya pues directamente en el SQL Server. ¿Tenemos claro esto, jóvenes, los pasos? Sí, ingeniero. Mm, Vaya, perfecto. Entonces, vean, estas son algunas consideraciones para la TemDB. ¿Verdad? Contiene datos temporales para objetos internos, versiones de registros y objetos de usuario. ¿Verdad? Se trunca, pues, o reconstruye con cada reinicio de la instancia. ¿Verdad? Ocupa también cantidad de variables de espacio. Debe de probarse, pues, con cargas de trabajo reales. Coloque la TemDB pues en un disco de entrada-salida que sea rápido y separado pues para poder garantizar pues un buen rendimiento y dividir pues la TemDB en archivos de datos pues dependiendo el número de núcleos del procesador. Pues, esto pues depende también del tipo de tecnología que tengamos, pues así se van a presentar pues obviamente las necesidades que vamos a tener que hacer sobre los movimientos, ¿verdad? Y ahora pues vamos a proceder, vamos a hacer la demostración. Primeramente pues vamos a hacerla, mover pues, vamos a mover la TemDB y pues posteriormente vamos a mover pues la master. Vaya. Entonces, vamos a ver. En mi caso, pues yo tengo un servidor virtual, ¿verdad? Ahí donde pues actualmente voy a hacer mis demostraciones. Seguramente pues ustedes obviamente tienen que tener, ¿verdad? Su propio servidor para que hagan pues las pruebas que corresponden. Bueno, parte de la actividad que estuvimos haciendo anteriormente, pues era justamente pues que ustedes instalaran su servidor para efectos pues de proceder pues a realizar eh, las prácticas pues que corresponden acá, ¿verdad? En esta asignatura. Permítame ahorita, ahora mismo estoy
preparando las herramientas. Vaya, por favor me dicen, jóvenes, qué es lo que están viendo en pantalla ahorita. El management, bueno, la máquina virtual. Vaya, pero ya estamos viendo el SQL Server, ¿no? Sí, ya. Vaya, excelente. Entonces, bien, vean, vamos a hacer una cosa. En este caso, pues, primeramente lo que tenemos que saber, pues, es saber, pues, dónde es que se encuentran ubicadas las bases de datos, ¿verdad? Bueno, inicialmente, pues, acá en el explorador de objetos, ¿verdad? Acá en donde están las bases de datos, pues, acá tenemos, ¿verdad? En esta carpeta que les decía yo, ¿verdad? En esta carpeta, pues, que se llama base de datos del sistema, pues, ahí logramos ubicar, pues, las bases de datos, pues, que anteriormente, pues, estuvimos describiendo cada una de ellas. Aquí, pues, podemos encontrar la master, la model, la MSDB, y aquí tenemos, pues, también la TempDB, ¿verdad? Por lo cual, pues, vean estas bases de datos, pues, vean, voy a ver, creo que, vamos a ver dónde es que las tengo. Las tengo acá. Esta es la ubicación en la cual pues las tengo, ¿verdad? Pueden ver pues de que acá está lo que corresponden a la master, ¿verdad? Acá lo que corresponden al model, ¿verdad? A la MSDB, acá tenemos, ¿verdad? Las que corresponden a la MSDB, y luego pues aquí tenemos pues las que corresponden a la TempDB, ¿verdad? Estas dos que tenemos acá. Vean, pues en este caso, ¿qué pasaría? Vamos a hacer, acá es donde se encuentran, ¿verdad? Físicamente, pues acá es donde se encuentran estas bases de datos. ¿Verdad? Vaya, vean, para efecto de no complicar tanto las cosas y que se comprenda de una forma pues bastante sencilla, ¿verdad? Voy a proceder pues acá a crear una carpeta que se llama prueba, ¿verdad? Así le vamos a llamar a la carpeta. Se va a llamar prueba. Como pueden ver, pues no tenemos nada acá en esta carpeta, ¿verdad? ¿Qué pasaría, jóvenes? Eh, en este caso, vamos a proceder pues a mover la TempDB. ¿Qué pasaría? Estos son los dos archivos, ¿verdad? ¿Qué pasaría, jóvenes, si yo, en este caso, procedo a hacer esto? Cortar y luego, pues, acá lo llevo, voy a prueba y acá le doy pegar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué les dice la lógica? Se van a dañar los archivos. ¿Será que van a dañar? ¿Y los demás qué dicen? Creo que no lo pasa de la mejor manera. Bueno, O puede sea, ser, dañarme en cierta manera. no es la forma correcta, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos viendo, por eso es que estuvimos mencionando aquel procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? A mover los archivos que corresponden a la base de datos TempDB, ¿verdad? Entonces, a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si de allá los arranco y los vengo a pegar acá? Ah, lo que dice Kelvin es una cosa que puede existir o puede estar dentro de las posibilidades de las cosas, ¿verdad? Podría ser de que dañemos la base de datos, jóvenes. Entonces, esto no es recomendable hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si vamos a hacer algún tipo de movimiento, ¿qué es lo que les dije que tenían que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? Para, para no hacer este tipo de cosas así tan brusco, pero si están esas bases de datos en producción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ejecutar el Sí, código pero que sí, ahí ya sabemos que vamos a ejecutar aquel procedimiento, pero me refiero a esto, ¿verdad? Cuando vamos a hacer ah, movimiento así de, 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 de este tipo de archivos, ¿qué es lo que les dije que les recomiendo hacer? detener el servicio de SQL.
Vale, ahí pues obviamente que vamos a ejecutar aquello, pero vean, quizás se lo voy a decir de esta forma. Vean, jóvenes, cuando vayamos a hacer este tipo de actividad, por favor, ¿verdad? Por favor, no hagamos copia de los archivos, ¿verdad? En ningún momento, bueno, cuando estemos haciendo la práctica del máster, en ningún momento arranquemos y peguemos. No hagamos eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, lo que estaba mencionando Kelvin es una de las cosas que podría suceder, se podría dar, se podría dañar esa base de datos. Cualquier percance que podrían ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Y si un dado caso, imagínense que esa base de datos actualmente se encuentra en producción. ¿Qué pasa si eso se dañó esa base de datos? Imagínense en el problema que se han metido. Va a ser un problema que, pues, hasta podríamos vernos en problemas legales ante ese tipo de situación. Ustedes, jóvenes, están en un proceso de formación, ¿verdad? Y por lo cual, pues, se les va a pagar, pues, justamente porque ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes tienen que en todo momento garantizar, ¿verdad? Que las cosas, pues, funcionen y que funcionen de la mejor forma posible. Acá, como estamos haciendo una práctica, pues acá no, ¿verdad? Vamos a pegar esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues al momento de pegar, vean, acá dice la acción no se puede completar. ¿Por qué? Porque el SQL Server, pues ahorita, pues tiene abiertos estos archivos, ¿verdad? Por esa razón, pues no se puede hacer. Pero lo que les dije anteriormente, ¿verdad? No, nunca vayamos a hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando nos toque que mover una base de datos, pues, ¿verdad? Mejor copiemos y después vayamos a pegar donde corresponda, ¿verdad? Pero nunca hagamos esto, ¿verdad? Nunca cometamos este error de cortar. ¿Queda claro, jóvenes? Eso no, ¿verdad? No hagamos eso, ¿verdad? Cualquier situación que se presente a futuro, al menos tenemos acá, ¿verdad? La base de datos que no la hemos tocado. Por cualquier percance, por cualquier situación que ocurra, tenemos que garantizar en todo momento, pues, la seguridad de la información que estamos manipulando. Entonces, vean, tenemos que en todo momento, pues, garantizar. Si vamos a garantizar la seguridad de esto, pues, entonces mejor copiemos y después vayamos a pegar. Vaya. Entonces, vimos de que, ya dijimos de que vamos a proceder a hacer este cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Vean que dice ahí, ¿verdad? De acuerdo a lo que les estuve en el procedimiento, pues, primeramente, pues, vean, vamos a hacer esto, pues, con el máster, ¿verdad? Como máster, ¿verdad? Eh, vaya. Luego, ¿qué les dije, jóvenes? ¿Qué íbamos a ocupar? ¿Qué es lo que íbamos a ocupar? El comando que nos permite ¿poder qué? Modificar. Poder hacer cambios, ¿verdad? Las propiedades de una base de datos. Entonces, en este caso, pues vamos a ocupar el alter, ¿verdad? El alter database, ¿verdad? Y pues en este caso le vamos a decir la TemDB. Luego, pues vamos a modificar, vamos a les decía ahí, vamos a modificar. ¿Qué vamos a modificar? Pues, primeramente vamos a modificar, pues, el nombre. ¿Verdad? El nombre va a ser igual. Vamos a decir de que va a ser igual a y vamos a ser igual. ¿Verdad? Acá, fíjense bien, jóvenes. En este caso, pues, eh, tenemos que agregar la dirección. Vean, en este caso vamos a mover la TemDB, ¿verdad? Esta que tenemos acá, ¿verdad? Vean, es lo que vamos a copiar, ¿verdad? Vamos a copiar esto que tenemos acá. Esta es la dirección de donde se encuentra el archivo, ¿verdad? Aquí podemos ver de que acá está el tipo de archivo, la extensión. Le copiamos
eh, la dirección. Vamos para acá. Y acá pues vamos a No poner sé si soy yo, pero su pantalla se traba, deje. los demás jóvenes me dicen, ¿le está funcionando? Sí, yo lo veo que está colocando unas letras, la K, la S. Vale. Ah, pues sí, vale, estaba haciendo eso para garantizar. Ah, pues ahí te está fallando tu computador, tu servicio de internet. Vale, entonces vean jóvenes acá, pues agrego estas comillas simples, ¿verdad? Y pues agrego la dirección, ¿verdad? En este caso, pues la dirección a donde se encuentra ese archivo de momento. Vean, lo puse de esta forma porque, ¿verdad? Dentro del data, ¿verdad? Dijimos, ¿qué es lo que dijimos dentro del data? Acá estamos poniendo esta dirección, vean esto, ¿verdad? Dentro del data tenemos otra carpeta que se llama prueba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dijimos? Acá vamos a mover ese archivo. Entonces, vamos a poner acá, ¿verdad? Aquí hubiéramos copiado una sola vez eso, ¿verdad? Prueba. Y pues ahora vamos a tener que colocar pues el nombre, ¿verdad? tendb.mdf, ¿verdad? Vale. Y bueno, aquí vamos a cerrar, pues vamos a cerrar y luego pues acá, vale. Ahora, ya hicimos esto, ¿verdad? Como son, ¿cuántos archivos son los que vamos a mover? Son 2 archivos los que vamos a mover, ¿verdad? Tenemos este otro archivo también que lo vamos a mover. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a copiar esto, vamos a hacer acá y pues vamos a hacer acá, modificar, temlock, temlock, y luego pues, y vamos a poner el temlock. En este caso pues es el LDP, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues vean jóvenes, acá tenemos, esta es la nueva dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, ¿qué pasa si ejecutamos esto? ¿Qué pasa si ejecutamos esto, jóvenes? ¿Me dicen, por favor? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, lo acabamos de ejecutar, pues, y se ha modificado, pues, lo que aquí hemos estado indicando, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjense bien, lo que vamos a hacer, pues, es que, ¿cuál es el próximo paso que dice ahí? Es detener los servicios, ¿sí o no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí o no, jóvenes? Sí, Vale, entonces vamos a detener los servicios. Vean, vamos a detener los servicios. Vean que esto pues puede hacer de que al hacer este tipo de cosas pues puede hacer de que se lleve bastante tiempo. Ahí va a depender del tipo de computador que sea, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ah? vamos a copiar lo que son los archivos. Vamos a copiar lo que son los archivos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a copiar este, ¿verdad? Y este. Le vamos a dar. Vamos a copiarlo. Vean lo que dijo ahí el compañero. Vamos a garantizar siempre la protección. Y aquí le vamos a dar un pegar, ¿verdad? Y entonces, y posteriormente a ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Reiniciar nuevamente lo que es el SQL. Vale, nuevamente acá le damos clic derecho y le damos iniciar nuevamente, ¿verdad? Entonces acá, le damos acá, ¿verdad? Esta es una buena práctica. Vean, cuando detienen ustedes los servicios, pues es una buena práctica, pues darle a actualizar acá y después, pues, de hacer ese procedimiento que acabamos de hacer, pues,
le dan inicio a esto, pues ya es una buena práctica también hacer este tipo de actualizaciones, ¿verdad? Por lo cual, pues vean qué pasa si borramos, qué pasa si borramos estos archivos. Le doy borrar, voy a dar borrar, vean qué pasa si le doy eliminar. ¿Eh? ¿Por qué no me apareció ningún mensaje de error? Porque esos ya no hace referencia a ese tipo de archivo, ¿verdad? Sino, pues, vean, acá es donde se encuentran los archivos que hemos movido, ¿verdad? Por lo cual, pues, si yo quiero borrar estos archivos, pues, lógicamente no me va a dejar eliminarlos, vean. ¿Por qué? Porque están, actualmente, pues, están en uso, me dice. Entonces, vean, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? En este caso, pues, vamos a regresar. Estos archivos los vamos a regresar hacia la posición, la ubicación inicial que tenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, me dicen, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Alterar nuevamente del código en el SQL, ¿verdad? Y cambiando la ruta. Vamos a cambiar la ruta, ¿verdad? Acá, pues, lo que vamos a eliminar es esto, ¿sí o no? Esto es lo que Sí. vamos a eliminar, ¿ve? Esto otro es lo que vamos a eliminar, miren, ¿verdad? Esto es lo que vamos a eliminar. Y, pues, si un dado caso, pues, quiero que vean esto. ¿Qué pasa si yo ejecuto en este caso esto? Así como está todo. ¿Ve? Se ha hecho la modificación, ¿verdad? Ahora pues voy a detener los servicios. Vean, detengo los servicios. Y veamos qué pasa si yo le doy acá, en este caso, le doy iniciar, ¿verdad? Le doy iniciar. Vean que en este caso se logra ver. Acá no tengo la TempDB, ¿verdad? Acá después tendría que ir después de esto. Vean, ¿qué pasa si yo le doy iniciar acá a los servicios? ¿Verdad? Se logra ver. Ahora veamos acá. Se logra ver, jóvenes. Sí. Sí, general. Entonces, pueden ver de que automáticamente, pues, mediante ese script, me ha movido, pues, los archivos, en este caso, pues, de la ubicación. De modo tal de que acá lo tengo yo, ¿verdad? Pero yo ya puedo mover ya puedo eliminar esta carpeta. ¿Ve? Puedo dar eliminar y vean, no hay problema. Entonces, esa es la forma correcta, pues, en cómo vamos a mover, pues, en este caso, pues, los archivos de la base de datos que corresponden a la TempDB. ¿Verdad? Si quieren mover los de la model, pues, aquí tenemos estos dos que vamos a mover. Los de la MSDB, pues, vamos a mover estos dos. Y para mover, va a ser prácticamente el mismo, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de realizar. Vaya. Entonces, en este caso, ahora vamos a mover la de la master. Igual vamos a crear aquí, pues, vamos a crear una nueva carpeta, ¿verdad? P le vamos a poner a la carpeta de prueba, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo quiero mover esta base de los archivos que corresponden a la base de datos de master, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por favor, me dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿De acuerdo al procedimiento? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El procedimiento que estuvimos viendo anteriormente. ¿Qué es lo que hay que hacer, jóvenes? Y con el máster, Ajá, sí, con el máster, ¿qué es lo que tenemos que hacer? había que ponerle el menos L, creo que era, o menos D. ¿Verdad? Hay que modificar, ¿verdad? Hay que cambiar los parámetros de inicio, el "-t" y el "-l" para el servicio, pues, del SQL Server, ¿verdad? Por lo cual, vamos a venir acá, ¿verdad? Acá en esta, ¿verdad? Vean que vamos a tener que
detener. Vamos a detener el servicio. Vean. Vamos a tener que ir a las propiedades. Vean. Y acá en los parámetros de inicio, ¿qué es lo que vamos a modificar? Vamos a modificar el menos D, ¿verdad? Y el menos L que tenemos acá. Entonces, vean, en este caso, pues, vamos a modificar primero el menos D, ¿verdad? Y acá, pues, podemos ver, acá al final, pues nos vamos a ir hasta el final. Y acá le vamos a decir, ¿verdad? Acá, como pueden ver, pues, acá hacia esta carpeta que tenemos acá, vamos a mover estos archivos que corresponden a esta base de datos. Entonces, acá le vamos a poner el P. Quiero ver. Sí, acá. Vamos a ver las propiedades, ¿verdad? Acá vamos a poner el P, ¿verdad? 92. Y le vamos a dar acá, pues, actualizar. ¿Verdad? Al momento, pues, como pueden ver acá, ustedes, ya aparece actualizado. Vean, acá aparece la P. Entonces, ahora vamos a actualizar este otro que tenemos acá, que es el menos L. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir acá, vamos a ir hasta el final. ¿Verdad? Agregamos acá la P, que es la ubicación, y le damos a actualizar. Como podemos ver acá, pues vamos hasta el final y podemos ver pues de que ya tenemos las dos direcciones, pues las dos ubicaciones actualizadas. ¿Qué es lo lógico que tenemos que hacer ahora? Aplicar. Aplicar y luego, vean, los cambios se guardarán, pero no sufrirán efecto hasta que se detenga y reinicie el servicio. Aceptar. Y luego le damos aceptar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Que teníamos que mover manualmente los archivos. ¿Se recuerdan? Eso decíamos que era la diferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a mover los archivos. Entonces, acá le damos cortar. Claro, yo ahora mismo le estoy haciendo cortar acá, ¿verdad? Pero ustedes no tienen que hacer eso. Esto es para efectos de garantizar, ¿verdad? Y acá le voy a dar pegar. Vean. Entonces, si yo me voy ahora acá al data, pues ya no tengo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer posteriormente? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer posteriormente pues, es reiniciar los servicios. ¿Verdad? Nota que cuando yo reinicio los servicios, pues si ustedes se fijan, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Por lo cual, si acá tengo ya los archivos que corresponden a la base de datos, si yo de igual forma quiero borrar este archivo, esta carpeta, pues lógicamente no me va a dejar eliminarla. Vean. Vale, ahora hagamos el proceso inverso. ¿Qué tengo que hacer para traer los archivos de la base de datos hacia acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero, jóvenes? Detener el servicio. Bueno, vamos acá, ¿verdad? Detenemos el servicio, ¿verdad? Vale, luego que el servicio se ha detenido, Hay que cambiar los parámetros de inicio. se Las cambian propiedades. las propiedades del servicio a través del parámetro de inicio, donde vamos a modificar primero acá la dirección, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Entonces acá le vamos a quitar el menos P, la pleca, la backslash P, y le vamos a dar actualizar. De igual forma lo vamos a hacer con el otro, ¿verdad? Vamos a eliminar la backslash P, eliminamos y le damos a actualizar, ¿verdad? Ahora, nuevamente, aplicar, ¿verdad? Y luego, pues, le damos a aceptar. Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Ir a mover manualmente los archivos. Mover, excelente, mover manualmente los archivos, ¿verdad? Acá, pues, le van a dar ustedes copiar, ¿verdad?
para acá y acá pues le van a dar pegar. Entonces aquí lo tenemos y ahora pues después de que ustedes ven que esto ya hacen clic acá, ¿verdad? Levantan los servicios, ya cuando ustedes pues estén plenamente seguros de que esto está funcionando correctamente y que han hecho todas las pruebas habidas y por haber, pues entonces ya después que garanticen que todo está bien, pues entonces ustedes ahí pueden proceder, ¿verdad? A realizar pues la eliminación de la carpeta o de los archivos que corresponden. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Vaya, entonces miren, jóvenes, como pues la otra semana, ustedes saben de que cae 15 de septiembre, ¿verdad? El otro jueves no vamos a tener clase. Así que pues la tarea que les voy a dejar y la siguiente semana ya sería la evaluación, ¿verdad? Así que pues voy a ver si les comparto ahí un material para la siguiente semana. Ya voy a evaluar, ¿verdad? Si les comparto un material y ese material pues lo incluyo para el parcial. O si no, pues eh, esta tarea que les voy a dejar en este momento, quiero que cada uno de ustedes hagan la práctica, ¿verdad? Vamos a ver. La práctica que ustedes me van a hacer, pues igual, ¿verdad? Van a mover, pues, van a mover, pues, todos estos archivos, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo acá. Van a mover, pues, estas 4 bases de datos del sistema, ¿verdad? Quiero que las hagan, cada uno quiero que las hagan, y pues quiero que por cada uno de estas bases de datos la vayan haciendo y le vayan tomando una foto de pantalla completa, ¿verdad? Pantalla completa, que incluya hasta la fecha y que incluya la hora también. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Verdad? Por cada una de estas. Es decir, Va a tienen subir que... la rúbrica, perdón. Sí, voy a subir la rúbrica, ¿verdad? Yo les voy a subir la rúbrica. Entonces, por cada uno de estos tienen que hacerlo. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vaya, entonces esa va a ser la tarea, ¿verdad? Le vamos a dar pues una ponderación del 50% y el otro 50% pues va a corresponder al parcial. Vaya, entonces jóvenes, si no hay más dudas, nos vamos a quedar hasta acá. Cuídense mucho ustedes, cuiden mucho a su familia. Como siempre, pues les deseo lo mejor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.